Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Recuerden que nosotros, los creyentes, estamos en una guerra espiritual, como hemos estado estudiando, una guerra donde debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha contra el maligno, contra Satanás, contra sus insidias, contra sus métodos de ataque. La semana pasada empezamos a estudiar que debemos tomar toda la armadura de Dios. Vimos la primera parte en el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y fíjense cómo ahora a partir del versículo 16 el apóstol nos dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese sobre todo nos introduce las tres piezas restantes de la armadura. Las primeras tres las vimos la semana pasada: el cinturón, la coraza y el calzado, que eran aditamentos de la armadura que los soldados la utilizaban permanentemente, si podemos decirlo así, y mientras estaban en el campo o en el campamento nunca se lo quitaban. Por otra parte, las tres partes restantes, el casco, la espada y el escudo, siempre lo tenían a mano para utilizarlo cuando empezaba el combate. Y por eso él dice: tomen el escudo de la fe, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros entendamos lo que tenemos a nuestra disposición, las piezas de la armadura que Dios nos ha dado, de manera que podamos utilizarla efectivamente. Y Él nos sigue diciendo: tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Qué es ese escudo del cual nos habla Pablo? Los romanos tenían dos tipos de escudo: uno pequeño de 2 pies de largo más o menos para pelear cuando estaban en combate, pero el escudo de que habla aquí es un escudo más grande, que tenía alrededor de 32 pulgadas de ancho, casi 3 pies, y tenía 47 pulgadas de alto. Ese escudo de 4 pies estaba diseñado para proteger el cuerpo del soldado. Óigame bien, alrededor de 3 pies casi por 4 pies de alto. Y era un escudo hecho de madera sólida o de metal, de manera que protegía casi todo el cuerpo de los soldados. Y esos escudos, cuando las legiones iban a pelear, se ponían primero los que tenían ese escudo delante, y se formaba a veces una fila de más de 2 kilómetros con esos escudos. Era una barrera impenetrable casi. Los arqueros se colocaban detrás de las personas con los escudos para ellos poder también disparar. Ahora, ante esa muralla de escudos, cuando venía el enemigo, cuando el enemigo lanzaba flecha, era un muro casi infranqueable, si podemos decirlo así. Y esa es la descripción del escudo. Eso es lo que Pablo tiene en mente, el escudo grande. Pero también nos dice que es el escudo de la fe. Y la fe a la cual hace referencia aquí no es al cuerpo de creencias que nosotros tenemos. Aquí la fe que nos habla es la confianza activa en Dios.
Es confiar en Dios como nuestro protector, como nuestra fortaleza, como nuestra provisión y como nuestra ayuda en todo tiempo y en todo momento. En todo momento. La fe cristiana es útil. ¿Ustedes saben por qué? Porque el objeto de nuestra fe es en Dios. Porque el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo y Él es infinitamente poderoso. Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es absolutamente confiable. ¿Y por qué nuestra fe no falla en ese sentido? Porque hemos depositado, como dije, nuestra fe en Jesucristo, el Dios Todopoderoso, quien nunca falla. Hemos visto el escudo, hemos visto lo que es esa fe, la confianza activa en Dios. Pero ¿qué dice aquí? Tomen el escudo de la fe porque el maligno le tira dardos de fuego. En la antigüedad, cuando se iba a la batalla, los soldados tomaban las flechas, tenía un paño en la punta y brea, la encendían y entonces lanzaban las flechas hacia los enemigos. Y esto hacía estragos en medio de los enemigos. Esa brea, esas flechas llegaban, golpeaban a un soldado, lo mataban o se desparramaba, se formaba un incendio en ese sentido. ¿Cuál era la mejor protección contra esas flechas encendidas que mandaba el enemigo? El escudo que tenía ese frente de los romanos, porque ese escudo lo ponían así de frente y lo ponían arriba también. Entonces, hasta el área donde llegaban las flechas caían en el escudo o así o arriba también. Se dice que un soldado se le contaron más de 200 flechas en el escudo. Imagínense la protección que eso era contra esos misiles. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, miren, ustedes tienen que utilizar el escudo de la fe para combatir los dardos de fuego del maligno. El maligno nos va primero a tentar a nosotros. Siempre va a estar tirándonos dardos de fuego. Y la primera tentación la vimos ¿dónde? En el jardín del Edén. Cuando Satanás tomó a Adán y Eva para confundirlos con que Dios os ha dicho, no coman del árbol. Empezó a ponerle dudas ahí mismo. Empezó a tirar sus dardos de fuego encendidos. Y así Él nos bombardea a nosotros continuamente con tentaciones para que nos envolvamos en inmoralidades, para que nos llenemos de envidia hacia otras personas, para que nos quejemos de Dios, para que peleemos con otras personas también, para que seamos orgullosos y nos jactemos de lo que somos físicamente, socialmente, económicamente o intelectualmente. Pero esos dardos de fuego también, mis amados, nos llenan de dudas, de temores, de ansiedades, de desesperanza, de desconfianza. Por ejemplo, uno ve las leyes que quieren pasar a nivel mundial, que son leyes abiertamente en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de los cristianos. Y uno dice, ven acá, ¿y qué va a ser del futuro de nosotros? Va a haber una persecución. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? Nos llenamos de temores en muchos momentos cuando vemos diferentes circunstancias que vienen a nosotros. Vamos a enfrentar una persecución, pero donde más esto se ve es en los malos pensamientos, cuando el maligno quiere confundirnos en nuestras vidas. Usted está leyendo la palabra tranquilo en su casa y de repente vienen pensamientos obscenos a su mente, pensamientos blasfemos, vienen imágenes lujuriosas, pecaminosas que parecen venir de la nada. Tú te has estado cuidando de no llenar tu mente con esas cosas. Tú te has estado cuidando de una manera deliberada de resistir la tentación, pero vienen a tu mente todas esas imágenes, todas esas ideas. ¿Qué son esos? Dardos de fuego del maligno.
Y te dice, wow, mira lo que tú tienes en la mente, tú no puedes ser un cristiano, mira lo que estás pensando, mira lo que está pasando por allí, no te engañes, tú no eres un cristiano. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que toda tentación, directa o indirecta, es la tentación a dudar y desconfiar de Dios. Eso es lo que el maligno quiere, que nosotros no confiemos en el Señor. Eso es lo que Él quiere, confundirnos. Él quiere lanzar una flecha encendida que caiga en el medio de nosotros y el Señor para dividirnos. Fíjense cómo Él no solo tentó a Adán y Eva en el inicio, cómo Él se atrevió a tentar al Señor en el desierto. Al Hijo de Dios, a Dios mismo, Él quiso confundirlo y Él quiso tentarlo. Pero déjenme ser todavía más específico con esas tentaciones, con esas dudas que nos pueden confundir. Tú eres una persona soltera y Satanás te dice, pero Dios creó el sexo y es santo, es justo y es bueno, pero no te dice que dentro del matrimonio. Entonces te dice, tú puedes tener una vida sexual activa aunque no estés casada, porque Dios lo creó. Pero no te dice que el sexo es para llevarlo a cabo dentro del matrimonio. Entonces te pone a dudar. Como dijimos en otra ocasión, tú estás soltero o tú estás soltera, llega una persona que no es creyente, pero es muy moral, que es muy buena, que muy fino en su trato, muy educado, muy cortés, una buena persona, entre comillas, hablando humanamente. Y tú te puedes poner a pensar, pero yo me puedo casar con esta persona. Es una bella persona, vamos a tener un buen matrimonio. Y una persona así seguro se va a convertir al Señor. Hermanos, estas dudas son dardos de fuego. Eso viene de parte del maligno. Y la pregunta que nos hacemos al ver esos dardos encendidos, al ver que debemos utilizar el escudo de la fe, es cómo lidiamos de manera más definida con esos ataques. Dios es nuestro escudo. Y esa es la mayor bendición que podemos tener. En Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dice a Abraham, después de estas cosas, después que él había rescatado a su sobrino Lot, que había estado secuestrado por unos reyes, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Y tú sabes lo que le está diciendo? No temas, Abraham, yo te protegeré. No sabemos si se lo dice en el contexto de que él tenía temor que vinieran esos reyes, o era en el contexto de que él no había visto, ¿verdad?, la promesa cumplida. Pero él le dice algo, yo soy tu escudo, y nos lo dice a nosotros hoy. No importa lo que tú estés pasando, no importa las luchas que tú tengas, yo te protegeré. ¿Y quién lo dice? El Señor. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. A David, celebrando la victoria que Dios le dio sobre sus enemigos, dice en el Salmo 18, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Nuestra fe en Dios es lo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. ¿Ustedes lo creen, hermano? Miren lo que pasa con nosotros. Nosotros muchas veces lo creemos, pero lo tenemos aquí intelectualmente. Dios es un refugio para nosotros. Claro que sí. Amén. Pero muchas veces no nos quedamos detrás de ese escudo, sino que nos salimos. Porque entendemos que vamos a estar mejor fuera del escudo que dentro. Porque nos creemos que no la sabemos toda. Y creemos que haciendo las cosas a nuestra manera nos va a ir bien. ¿Y qué pasaba? Imagínense cuando llegaba esa lluvia de flechas contra los soldados. ¿Qué pasaba con el soldado que se salía del escudo? Lo atravesaba una flecha, hermano. Y es la idea de lo que tenemos aquí. Mientras estaban los soldados detrás del muro de protección de los escudos, estaban
protegidos de los ataques del enemigo, pero si se salían de ese escudo, sufrían heridas. Entonces, la fe de la que nos habla Pablo aquí es la habilidad de aplicar lo que creemos para combatir los ataques del maligno. Fíjense cuál es el punto. No es solamente tenerlo aquí en la mente, es ponerlo en práctica cuando llega la tentación, cuando llega la duda. El apóstol Pedro estaba escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo. Y en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, les dice, cuídense, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el versículo 9 les dice, resístanlos firmes en la fe. ¿Cómo lo vamos a resistir firmes en la fe? Quedándonos detrás del escudo, mis hermanos. Porque si salimos del escudo de la fe, vamos a ser una víctima de los ataques del maligno. Entonces debemos estar preparados para tomar ese escudo, porque si no estamos apercibidos que debemos tomar el escudo, muchas veces no lo vamos a tomar instintivamente. Tomar el escudo de la fe es confiar en Dios y lo que Dios nos dice en su palabra, porque su palabra es verdadera y el maligno lo que quiere hacer con nosotros es ponernos a dudar de la palabra de Dios. Ahora, yo te lo voy a aplicar más todavía. Yo no sé cuál es tu circunstancia en el día de hoy, pero yo quiero que tú pienses en las circunstancias en las cuales el maligno te puede estar tentando y que tú mires las promesas de Dios. Y que tú digas, yo voy a creer en las promesas de Dios. Yo voy a creer en lo que Dios me está mostrando en su palabra y yo voy a actuar en consecuencia. Miren, en los salmos nosotros vemos el caso de muchos salmistas que estaban en situaciones desesperadas y ellos decidieron confiar en Dios. No importaba si Dios lo libraba o no de su situación, pero ellos se regocijaron en Dios y ellos obedecieron a Dios. Y quizás tú estás aquí en esa situación, enfermo, tú o un familiar tuyo, o tú has perdido el trabajo por la crisis que ha venido de desempleo fruto de la pandemia, o te está pesando mucho tu soledad, o quizás tú eres maltratada en tu matrimonio, estás conviviendo con un cónyuge que es difícil, que es ofensivo, que es abusivo, o tus hijos se han rebelado y están caminando en malos pasos, y tú eres tentado o tentada a buscar soluciones que no son bíblicas. Y Satanás te dice, no, hazlo así, resuelve ya. Tú no puedes seguir con esa persona. Tú no puedes estar en el trabajo en esta situación. Lo que tú tienes que hacer es levántale un chismecito para que voten al jefe y que ya te vive hostigando para que tú no estés así. ¿Tú sabes lo que tú debes hacer? Hablar con el Señor. Tener presente, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi protección. Yo confío en ti. Meditar en las promesas de la palabra de Dios para tu situación específica. Y no solamente meditar en las promesas, sino cumplir lo que dice la palabra, llevarlo a cabo. Sigue la guía de la palabra, aunque te parezca una locura. Pero ¿cómo va a ser someterme a ese marido? Imposible. Tú no ves que es un ogro, tú no ves que abusa de mí. Bueno, Dios me va a bendecir en la obediencia. Dios me va a bendecir en medio de esa situación en la cual tú estás tomando, siguiendo el curso de acción que Él te dice en tu palabra. El salmista dice al Señor, he puesto continuamente delante de mí. Continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, a mi mano derecha, yo no voy a ser conmovido. Eso es lo que dice la palabra, mis hermanos. Ese es el escudo de la fe. Poner a Dios en mis circunstancias primero y confiar en su palabra, guardar sus mandamientos. Y en la medida que hacemos eso, vamos a ser fortalecidos en nuestra fe.
vamos a obtener victoria en ese sentido. Y algo más, hermanos, vamos a tener una comunión más plena, más profunda con Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? Porque nos vamos a refugiar en Él cada vez más. Y cada vez más vamos a aprender lo que es la dulzura del Señor, lo que es el consuelo del Señor, lo que es la suficiencia de Jesús en medio de mi situación. Pero no solamente debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. En segundo lugar, se nos dice aquí, tomen también el casco de la salvación. Ese casco estaba hecho o de metal o de cuero con pedazos de metal. En ese tiempo, las espadas eran muy grandes y cuando usted le daban en la cabeza con una espada, si no tenía una buena protección, usted iba a morir seguramente. Pero aquí se nos dice, ponte el casco de la salvación. Y la pregunta es, ¿qué significa aquí esa salvación de lo que nos habla? La salvación tiene un aspecto pasado, cuando fuimos declarados justos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Nuestros pecados fueron perdonados, pero aquí no se habla de esa salvación inicial. ¿Por qué? Porque se habla a creyentes que se deben poner la armadura de Dios. Pero la salvación tiene también un aspecto presente. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Nosotros fuimos crucificados con Cristo en el momento de nuestra conversión. Ahora el Espíritu mora en nosotros. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ya el pecado no reina en nuestras vidas. Ya no nos controla, ya no nos gobierna. Pero también hay un aspecto futuro de la salvación que es la glorificación. Dice la Escritura que vendrá un día donde ya no habrá más muerte. Y nos dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, si no hay muerte es porque ya no hay pecado. Es el momento de la glorificación. Pablo dice lo siguiente en Filipenses 3:20 y 21. Porque nuestra ciudadanía, nuestra patria, está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Ahora en el presente, yo tengo el Espíritu morando en mi vida, yo tengo el poder para decirle no al pecado, en esa obra de santificación, pero el énfasis está en el aspecto final de la salvación. Como dice el pastor MacArthur, este aspecto final de la salvación es el que constituye la fortaleza real del yelmo que protege la mente del creyente. ¿Por qué? Dice él. Si perdemos esperanza en la promesa futura de salvación, no puede haber seguridad en el presente. Hermanos, la victoria final está asegurada y estamos peleando la batalla ahora. ¿Ustedes saben por qué? Porque la salvación no está en nuestras manos. Nuestra salvación está en las manos de Dios y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Porque Dios no miente. Él nos tiene asido de su mano y nadie podrá separarnos de Él y del amor de Jesucristo. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? Ahora, ¿dónde yo veo esto? Vayan conmigo a Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Estamos viendo el yelmo de la salvación. Vimos que esa salvación, hay una etapa inicial, la salvación pasada, que Pablo no puede estar hablando de eso. Hay un aspecto presente de santificación, donde
Ya el pecado no reina en nosotros y hay un aspecto futuro, la glorificación. Dice Pablo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Y con qué? Y con la esperanza de salvación como yelmo. Y dice en el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La palabra salvación, esa esperanza de salvación como yelmo, mira al futuro. Nos dice lo que Dios hará con nosotros. Porque Cristo compró para nosotros, mis amados, una herencia segura. Y tú sabes lo que Pablo nos está diciendo aquí, que si tú quieres pelear bien esta batalla, tú debes ponerte ese casco para cuidar tu cabeza. Tú debes proteger tu mente, no importa cualquiera que sea tu situación, con el siguiente pensamiento. ¿Tú sabes cuál es? Esto no va a durar para siempre. Esto va a acabar un día. Y el día que acabe yo voy a estar en la presencia de Dios para siempre, disfrutando con Él. Llegará el momento, mis amados, en que vamos a dejar atrás el campo de batalla. Vamos a dejar atrás el sufrimiento. Ya no va a haber más problemas con el pecado, ya no va a haber más dudas, más temores, más tentaciones, más luchas, no lo habrá. No tendremos una conciencia que nos acusa, no estaremos avergonzados, sino que el día que cerremos nuestros ojos aquí, lo vamos a abrir en la presencia del Señor y vamos a disfrutar de Él para siempre, con corazones que no estarán divididos, que no habrá dolor, no habrá aflicción. Que el Cordero de Dios habrá enjugado cada lágrima de los ojos de cada uno de nosotros. Y veremos en realidad a través de nuestros ojos lo que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. ¿Tú quieres algo más glorioso que esto? No lo hay, no lo hay. Yo estaba viendo también en Gálatas 5:5, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe que la esperanza de la justicia. Ya nosotros tenemos la justicia de Cristo, pero hay una justicia completa y perfecta que vamos a recibir cuando seamos glorificados. Sí, mis hermanos, esta batalla algún día va a tener un final. La lucha con la carne, con Satanás, con sus ataques, va a acabar. Y algún día conoceremos la esperanza de una justicia plena, de una justicia completa que durará por toda la eternidad. Esto es temporal. Aunque tú vivas 100, 110, 120 años, te vas a morir. Lo que nos espera es algo eterno. Por eso Pedro, en Primera de Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿dónde para nosotros, mis amados? En los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a ser afligidos aquí, vamos a tener lucha, lo repito, pero no importa un poco de dolor, no importa tristeza, no importa aflicción, porque nosotros estamos corriendo hacia una meta. Nosotros estamos corriendo hacia un lugar definido. Por eso tenemos que ponernos ese casco de la salvación. Y quizás tú estás aquí cansado, cansada de luchar. Muchas veces, hermano, uno tiene deseo de tirar la toalla. Y viene el maligno con sus dudas, su dardo de fuego, su desánimo. Y nos dice que aún el trabajo en el Señor es en vano. Ya, no te mates tanto sirviendo al Señor, dedicando tantas horas aparte de tu trabajo al Señor. Y muchas personas se burlan de nosotros. Como dice Pedro,
Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Te equivocaste, dice el Señor. No dicen los impíos. El Señor no te está tomando en cuenta. Te equivocaste, el Señor no viene. Eso es un cuento, eso es una fábula. Esa doctrina es una mentira, una falsedad. Nos quiere hacer creer el maligno para traer desaliento, para traer duda. Debemos decirlo, Cristo Jesús compró la victoria en la cruz del Calvario. Dígame lo que tú me digas. Yo voy camino al cielo. Mi lucha tiene un fin. Y el final es glorioso para nosotros, los hijos de Dios. En Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz desde el cielo que me decía, bienaventurados, felices, dichosos. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hay un descanso para nosotros. Mis amados, si no hubiera una salvación futura, si no hubiera una glorificación, el pasado y el presente tendrían poco significado. Porque si no hubiera una salvación futura, vamos a estar en el presente toda la vida luchando y luchando y luchando. No puede ser. Nunca tendríamos una esperanza de descansar. Nos daríamos por vencidos y tiraríamos la toalla. Pero gloria a Dios que nuestra salvación tiene un futuro. Y eso fue lo que sostuvo a Pablo en su batalla. Él dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero nosotros resucitaremos y nosotros veremos al Señor cara a cara. Y eso debe sostenernos en medio de esta lucha, mis hermanos. Y la lucha cada día se va a poner más difícil. ¿Cuál es el remedio para la fatiga? Poner los ojos en ese aspecto futuro de la salvación. Pablo nos está diciendo que lo siguiente, en Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ponte ese casco de la salvación, mi hermano. Hay una luz grande, poderosa al final del túnel. Cristo está esperándonos allí. Y vamos a llegar donde Él, mis hermanos, porque Él nos está preservando, nos está cuidando, nos tiene tomados de la mano. Y muchos llegaremos con heridas, muchos llegaremos con cicatrices. Pero veremos ese Cordero que nos sostuvo en la batalla y nos está sosteniendo ahora para seguir adelante. Ese día glorioso viene, hermanos, y nosotros tenemos que verlo continuamente a través de los ojos de la fe. Ponte el casco de la salvación. Pero imagínense a un soldado que tome el escudo, que se ponga el casco y vaya a la batalla. ¿Algo falta? Porque yo me voy a estar defendiendo todo el tiempo. Y cuando venga el enemigo, ¿qué yo voy a hacer? Cuando se entable la lucha cuerpo a cuerpo, ¿qué voy a hacer? Yo necesito un arma de ofensiva. Y por eso Pablo nos dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un soldado sin una espada en el campo de batalla no iba a durar ni un minuto, porque imagínense, ¡pam! Me dieron un golpe, ¡pam! Otro y vino otro y ¡pum! Ya me mató con la espada. Yo no puedo tener una ofensiva en ese sentido. Y la espada de la cual se habla aquí era una espada relativamente corta que los soldados romanos tenían en el cinto en todo tiempo. Pero el hecho de que necesitemos una espada en la armadura, ¿ustedes saben lo que nos dice? Que Satanás no solamente nos tira flechas desde lejos. Él se acerca para matarnos. Y nosotros, para poder sobrevivir, debemos aprender a tomar esa espada y a utilizarla. Y aquí se nos dice que esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios.
El Espíritu Santo es la fuente de la palabra. Dice la Escritura que esos hombres que escribieron las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo. Utilizando sus personalidades, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra es confiable. Esa palabra no tiene error. Esa palabra no tiene contradicción. Y si esa palabra fue escrita por el Espíritu, fue dictada, inspirada, soplada, vamos a decirlo así, a esos hombres que le escribieron por el Espíritu Santo, hermanos, debemos confiar en esa palabra. Pero dice otra cosa, fíjense. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. El Espíritu Santo es todopoderoso. Esa palabra que está aquí fue inspirada por el Espíritu Santo. Y como esa palabra viene del Espíritu, es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios Trino, si podemos decirlo así. Fíjense cómo el autor a los Hebreos dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de ¿qué? De su palabra. Dios dijo y fue hecho. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Pablo nos está diciendo ahí que tú tienes una herramienta, un arma que tiene un gran poder. Miren, en la batalla con la espada no era de que pasarle así a la gente, era para pelear, era para tirar. No era de que mira, pam, 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 ay, ya te... No, estamos en la guerra. Nosotros no podemos matar a Satanás. Pero la palabra de Dios es poderosa para derrotarlo y para matar las tentaciones que Él pone delante de nosotros. Por eso el autor a los Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros debemos apropiarnos de esa palabra, pero debemos utilizarla en contra del enemigo. Dios usa esa palabra para su propósito soberano. Él dice que así como cae la lluvia y hace que germine la semilla en la tierra, dando semilla al sembrador y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Predicamos la palabra, no vemos nada. Le predicamos a nuestros familiares, no vemos nada. Ayudamos a los hermanos con la palabra, muchas veces no vemos nada, pero esa palabra dice que no vuelve vacía. Esa palabra está cumpliendo un propósito, pero es el propósito de Dios, no es nuestro. Mis hermanos, nosotros vinimos aquí a plantar una iglesia. Y cada domingo predicamos la palabra y tratamos de predicar libros de la Biblia de una manera expositiva. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que nos edifica. Esa es la palabra que nos sostiene. Pero esa es la palabra también que salva a los pecadores. Dios utiliza su palabra para impartir nueva vida a los pecadores que están muertos. Santiago nos dice en el ejercicio de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 nos dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando tú compartes el Evangelio de Jesucristo, cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú le predicas a alguien, el poder no está en ti, el poder está en Dios y en el poder de su Espíritu Santo que aplica la palabra en el corazón de las personas, en los santos para edificación, en los que no lo conocen para arrepentimiento. Por eso aquí se nos está diciendo, ustedes tienen una lucha grande contra un enemigo, pero ustedes tienen la palabra de Dios para luchar con ella. Esa palabra también, en tercer lugar, nos expone nuestro pecado, nos dice lo que estamos haciendo mal, cuando estamos dudando, cuando estamos desesperanzados, cuando estamos creyendo lo que el maligno nos está diciendo con sus dardos de fuego. ¿Y qué hacemos? Vamos a la presencia de Dios en confesión de nuestro pecado. La ley del Señor es
perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Hermano, gloria a Dios por eso. Esa es la palabra que nos equipa, que nos prepara para toda buena obra. Esa es la palabra que nos ayuda a estar en el campo de batalla, combatiendo continuamente. Pero fíjense que esto, repito, no es algo que hacemos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Usa la palabra para defenderte de los ataques de Satanás, pero usa la palabra para edificar a los santos. Usa la palabra para predicar a aquellos que se pierden. Usa la palabra para aconsejar a aquellos que están teniendo lucha en su vida. ¿Y qué debemos hacer para esto, mis amados? Leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra, aplicar la palabra, orar la palabra continuamente en nuestras vidas. ¿Ustedes saben algo? Cuando ha habido avivamiento en diferentes lugares del mundo, en la historia de la iglesia, ha sido porque ha habido una predicación de la palabra poderosa. Y tiene que haber una predicación poderosa de la palabra de Dios, con la unción del Espíritu de Dios, tanto para nosotros evangelizar como para edificar el cuerpo de Cristo. Hermano, ¿cuántas armas nos ha dado el Señor? ¿Qué armadura nos ha dado el Señor? ¿Qué nos ha enseñado el apóstol Pablo en Efesios hasta aquí? Hemos estudiado que tenemos una guerra espiritual, como yo dije al principio, que debemos tomar la armadura de Dios y ponérnoslas para combatir, debemos fortalecernos en el Señor, debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, pero debemos hacer nuestra parte de ponernos esa armadura. Y le digo algo, mis hermanos, ponernos la armadura es vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? No es Cristo. Él es el cinturón de la verdad. ¿Quién es nuestra coraza de justicia? El Señor Jesucristo. Él es el evangelio de la paz que nosotros estamos predicando. ¿Quién hizo la paz entre Dios y el hombre? ¿No fue Jesucristo? ¿Quién hizo la paz entre judíos y gentiles? ¿Fue Jesucristo? Él es el escudo de nuestra fe. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesucristo. Él es el yelmo de nuestra salvación. Él es nuestro Salvador. Él es que nos da una esperanza de un futuro. Él es nuestra armadura completa para protegernos de todos los ataques del enemigo. Mis amados, ponerse la armadura de Dios significa que en cada momento de mi vida, en momento de prueba, en momento de tentación, nos apropiamos por la fe de la fuerza que Cristo me da para suplir mi debilidad. Óyeme bien, nos apropiamos por la fe de la fuerza que Cristo me da para suplir mi debilidad. Y por la fe yo clamo a Dios por liberación. Por la fe yo clamo a Dios por fuerza para perseverar en la batalla. Por fe confío en esas hermosas promesas que Él me ha dado aquí en su palabra. Y yo sé, por fe, que en Él somos más que vencedores. Mis hermanos, ¿qué más podemos pedir a nuestro buen Dios? Vamos a combatir en el poder de la fuerza del Señor Jesucristo. Amén.